fue ayer o antes de ayer, ¿no? El crimen de Boedo. Vi también que vos tuviste publicaciones en las redes. ¿Qué está haciendo mal el gobierno de la ciudad en seguridad? ¿Y qué proponen ustedes o el bloque o vos, digamos, qué podríamos mejorar, digamos? Mira, a mí me parece que primero lo que tenemos que poner en discusión es cómo Unión por la Patria y todos los espacios que tenemos Unión por la Patria realmente tomamos con la prioridad que tiene para la gente el tema seguridad. Que muchas veces la verdad es que no se hizo de esta manera. Muchas veces es un tema al que le hemos esquivado, muchas veces hemos tenido dificultad para conectar con la gente, con un problema que realmente es central en la vida de las personas, ¿no? Uno va a Colegiales, va a Recoleta, va a Lugano, va a Soldati, va a una villa o va a un barrio residencial y todo el mundo te dice que está preocupado por la inseguridad. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a ese tema y hace mucho tiempo que venimos, algunos, no solo preocupándonos, sino también diseñando y pensando cómo construir una verdadera política pública o cómo exigirle al gobierno y también cómo prepararnos porque nosotros queremos gobernar la ciudad. Claro. Entonces, esto es algo con Leandro Santoro, lo charlamos siempre. Nosotros proyectamos gobernar, nosotros queremos que esto va a llegar en algún momento, esperemos que la próxima elección, creemos que tenemos muchas chances de poder disputar seriamente la próxima elección y tenemos que estar preparados, no podemos llegar sin proyecto. Y el proyecto en materia de seguridad es central. Entonces, ahí es donde, bueno, en primer lugar, nosotros desde la legislatura lo que venimos diciendo es lo que no había con Larreta y no tiene tampoco Jorge Macri es un plan en materia de seguridad. Jorge Macri ya ahora directamente lo potenció por 1000, porque lo único que hace son eslogans cada vez más pobres, cada vez más berretas. Cada vez más berretas, ¿no? Esto que tiraron ahora de la reiterancia, que nos lo hicieron discutir en la legislatura, que, a ver, no cambia mucho la ley de lo que hoy puede hacer un juez, porque hoy un juez también puede evaluar al momento de si una persona se va a fugar durante el proceso o no, si tiene procesos anteriores. Pero construyeron un mundo, además con una letra que en realidad lo que terminaron haciendo es haciéndolo casi inaplicable, por inconstitucionalidad y por requisitos que le agregaron, todo un menjunje. Pero la verdad es que lo que nosotros decíamos es, no le mientan a la gente, no le digan que por poner esto que ya existe y de esta manera vas a solucionar el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad se soluciona con un plan, se soluciona con una verdadera política pública, se soluciona, se enfrenta. Y lo que vos hoy tenés que pensar primero es prevención, que es algo de lo que no se habla, ¿no? Porque te dicen, bueno, una persona que comete un delito y es extranjera, nosotros creemos que se tiene que ir a su país, ya existe. No inventaste nada nuevo y ya se aplica. Aparte es xenofobia, tienen discursos bastante xenófobos. Lo hacen con un discurso absolutamente xenófobo y la verdad es que lo que están diciendo es algo que ya existe, que ya se aplica, que cuando una persona cometió un delito y esto se comprueba, vuelve a su país. Pero digo, o que lo mismo con la reiterancia. Lo que nosotros decimos es, hay que tener una verdadera política de prevención del delito. Nosotros tenemos que pensar que el delito no tiene que llegarse a producir. No todas respuestas espasmódicas cuando el delito ya está. ¿Eso qué sea? ¿Cómo se hace? ¿Con más presencia policial en la calle? Sí, pero básicamente con una presencia más inteligente. Para eso, ¿qué hay que tener? Hay que tener un mapa del delito que hoy es pobre, desactualizado, que llega muy tarde, que se publica muy tarde y que en definitiva es la base sobre la cual tienen que construir a dónde reforzar la seguridad o no. Entonces, si vos no tenés mapa del delito, no tenés diagnóstico, no podés construir una política. Básico. El mapa del delito tiene fuentes limitadas, se publica tarde, hay delitos que no se consignan, etc. Luego, tenés que tener un ámbito para discutir con todas las fuerzas que integran la ciudad. Nosotros somos un bloque 18, somos el bloque más grande.
hay un Consejo de Seguridad, debería haber, que está creado por la Constitución, que tiene una ley que lo rige, que hace años que no se convoca y donde nosotros tenemos que tener un legislador ahí. ¿Y por qué esto es importante? Porque es donde se transforma en política pública, donde todas las fuerzas de la ciudad discutimos esto. O sea, están incumpliendo la ley. Están incumpliendo la ley. La Comisión de Seguridad no se junta hace meses. Ya no sabemos cómo exigir que se junte la Comisión de Seguridad. ¿Por qué? Porque además le pedimos a Kravets, al secretario de Seguridad, que venga a explicarnos, por ejemplo, qué va a hacer con los presos. Porque nosotros hoy en la ciudad tenemos más de 2.000 detenidos en comisarías. Claro, que ahora hicieron lo de los contenedores, ¿no? Que se fugan, porque obviamente si los tenés en comisarías, hacinados en un lugar chiquito como este, turnándose para dormir, donde los policías, que no son servicios penitenciarios, no están capacitados para cuidar presos. Ocupan recursos humanos, primero que tendrían que estar en la calle. Que tendrían que estar en la calle, y aparte que no están preparados, como bien decís vos, no están preparados para cuidar un preso. No son penitenciarios, son policías. Totalmente. Solución, entonces cuando se les empiezan a fugar, nunca en todo este tiempo previeron. Por un lado, ordenar el tema con Nación de cuántos cupos van a abrir del Servicio Penitenciario Federal, que es lo que hoy falta, y cuántos no. Pero además la ciudad tiene que estar preparada, hace años que nosotros lo decimos, tiene que tener un servicio penitenciario, tiene que pensar cuáles van a ser sus unidades penitenciarias. Para eso tiene que terminar Marcos Paz, que se dejó de poner el dinero desde la ciudad y se paró la obra, que eso era... ¿Y por qué se paró la obra? Bueno, porque la ciudad en un momento dejó de poner la plata. Pero ahí tienen que trasladar de voto. ¿Le falta plata a la ciudad? Bueno, pero además... Sí, hasta tiene un fondo, ¿no? De ahorro millonario. Tiene un fondo. Pero además, vos pensás que los vecinos de Devoto hace años que están pidiendo que se traslade esa cárcel a Marcos Paz. Eso era para trasladar a Devoto y además quedaban cupos. Bueno, eso no se hizo. Entonces, y uno tiene que pensar, bueno, ¿dónde? Porque es un problema en una ciudad, una cárcel, claro. Las cárceles. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Se convenia con un lugar más lejano? ¿Se generan distintas instancias donde haya lugares para las personas con delitos muy leves en edificios que tengan salida cuando ya son delitos muy leves, pero los más graves se convenia con provincia? Se genera otro. Es que esto hay que discutirlo. Para eso está el Consejo de Seguridad, para eso está la legislatura. Todo esto no se hizo. Yo presenté un proyecto para que tengamos jueces de ejecución penal. Porque el juez de ejecución penal es muy importante, porque una vez que se dicta la sentencia, vos tenés que ver cómo se va a cumplir la pena. Si no, aquí todo el mundo dice al que las hace las paga. Bueno, ¿cómo las paga? ¿Cómo las paga? Claro. ¿Cómo hacemos que ese pagarlo, que como les gusta decir, implique que la persona cuando vuelva, no vuelva a reincidir? Vuelva resocializada, vuelva con mayor nivel de formación, porque haya estudiado, etcétera. Bueno, jueces de ejecución penal lo venimos proponiendo, tengo un proyecto de ley, no se trata. Entonces, nosotros lo que decimos es, y ahora vienen con esto, contenedores. Comuna 12, Comuna 15, Comuna 8 y Comuna 4. Le quieren poner a los vecinos contenedores, containers, para alojar a los detenidos que hoy están en las comisarías. ¿En qué condiciones aparte, no? En condiciones pésimas para los detenidos y para los vecinos, ¿te imaginás? Claro. Yo voy a tener containers en el medio del barrio, se me devalúa mi propiedad, viene la visita, es un lío. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea tan...? A Jorge Macri, a Wolf. Entonces digo, vengan y explíquennos qué están haciendo, porque esto es un mamarracho. Nosotros recibimos vecinos que están como locos, dicen, no nos hagan esto. En este contexto, bueno, claro, nosotros vemos que hay menos policías en la calle porque están cuidando detenidos. Ahora dicen que los van a formar para que sepan cuidar detenidos. No, armen un servicio penitenciario. Los policías no quieren eso, quieren ser policías. Todo es un emparche sin ningún tipo de política de seguridad clara. Y aparte en la cantidad de policías de la ciudad es muy alta, ¿no? Claro que es muy alta, que es otra cosa que nosotros decimos. Otra cosa, vos pensá que Jorge Macri hoy está convalidando que Bullrich se haga cargo de todo el esquema de las fuerzas de seguridad para las marchas. Y la policía de la ciudad termina en el tercer cordón, lejos del ¿Eso lugar. es legal? ¿Qué haga eso? Totalmente ilegal. Totalmente ilegal, absolutamente contradictorio con la ley de seguridad pública, con el artículo 23 y 24, que no solamente da casos concretos que tienen que ver con urgencia, sino que además dice que tiene que haber un pedido formal del gobernador que diga, necesito, porque mis fuerzas policiales no se pueden hacer cargo. Bueno, nosotros tenemos más de 26.000 policías. ¿Cómo no nos vamos a poder hacer cargo? Parece como que eligen, ¿no? Porque algunas marchas sí se ocupa la Policía Federal. No sé, el paro, me acuerdo, la de estudiantil, ¿no? Ahí como que es...
Nosotros Sí, todas sí. las marchas venimos presentando en la legislatura un pedido a Jorge Macri desde la legislatura. Incluso le hemos presentado una nota y se la llevamos a su despacho, todo el bloque, pidiéndole que genere las acciones necesarias para que Bullrich se abstenga de intervenir en el territorio de la ciudad en la movilización, porque es ilegal. Ni nos contestan. Ni contesto. Ni nos contestó la carta que le llevamos, ni nos contestan. Y Realmente. ante tantas ilegalidades, ¿se puede hacer denuncias o directamente ya uno dice, no, la justicia de la ciudad la tienen ellos, digamos, para ser suave, no vale la pena ni hacer denuncias de todas esas ilegalidades? Mira, nosotros la verdad es que nosotros creemos que hay algunas discusiones que se tienen que dar en el marco de la legislatura, pero para eso somos legisladores. El ir a la justicia lo hemos hecho, por ejemplo, lo hicimos con el DNU. Con el DNU, nosotros como bloque hicimos un amparo en la Justicia Nacional, que todavía está en trámite, todavía no nos contestaron, diciendo nosotros como representantes de los porteños, ya que no tenemos un jefe de gobierno que se ocupe de defenderlos, los defendemos nosotros y planteamos un amparo pidiendo que no se apliquen todos estos supuestos. Respecto de las movilizaciones, se han planteado acciones. En algunas movilizaciones se han planteado medidas cautelares. Yo firmé alguna con la diputada Montenegro, la diputada Montenegro firmó otras. Digo, la verdad es que hoy es un tema que yo creo que tarde o temprano va a terminar en la justicia y va a terminar en la corte. Pero desgraciadamente esto va a pasar el día que realmente haya un hecho que lleve Grave, que claro. lleve a que tenga que intervenir la justicia. Sí, Hoy víctimas. fíjate que Servini, que está interviniendo, está diciendo, bueno, yo intervengo sobre estos 33 detenidos. Los detenidos, los imputados, por el hecho madre de la movilización, estamos hablando de la movilización por ley bases, ¿no? Sí. Los imputados por el hecho que dio origen a todo el caos que se generó después, que fue el incendio del auto de Cadena 3. Sí. Eso ni siquiera le llegó a Servini. Eso ¿Quién tiene ese caso? no No hay se está fiscales, no hay investigando. nada que hayan- No se está investigando. Entonces nosotros lo que estamos diciendo también es, a ver, que la justicia avance sobre la identificación de estos sujetos, que las fuerzas de seguridad de la ciudad pueden identificarlas. Y también queremos saber por qué en ese momento todos se cruzaron de brazos. Ni apagaron el incendio. nada. También queremos saber por qué estaban modulando, porque eso también tenemos el dato, en la policía de la ciudad que estaba el 9 de julio, como decíamos antes, pues están en la otra En el punta, último, sí. en el último, no, a 10 cuadras, estaban diciendo no llamar a los bomberos para no interferir en el Sí, sí. operativo de las Parece fuerzas muy federales. orquestado, ¿no? Muy orquestado. Y dejar que se prenda fuego un auto, aparte un auto puede explotar. Claro. Lo escuchamos a los periodistas chicos de La Nación Más diciendo, va a explotar el auto, no vienen los Huyamos. bomberos. Me quedé pensando algo, Claudia. Un fiscal puede elegir así el caso que quiera. O sea, por ejemplo, Stornelli puede decir, no, lo del auto incendiado yo no investigo nada. A ver, yo creo que la primera selección, digamos, de qué O sea, ¿no casos... están obligados un fiscal a investigar? Sí, los fiscales deberían estar investigando. Nosotros no tenemos acceso a la causa, con lo cual yo no te puedo decir si algún fiscal está investigando o no. Lo que sí te puedo decir es que la primera selección la hicieron las fuerzas de seguridad nacionales primero, que estaban en el lugar, que eran las que estaban en el lugar cercano al Congreso, donde se prendió fuego el auto de Cadena 3, que decidieron no intervenir y dejar que se vayan los que habían prendido fuego, que bajaron realmente en una cosa insólita, ¿no? Que dicen que todos los manifestantes se abrieron y bajaron estos sujetos, en 2 minutos prendieron fuego, tiraron la molotov y se fueron. 2 minutos después para un auto con una patente dudosa, saca unos cables, se vuelven a ir, los detienen, después los largan, todo muy raro. Y dejan que el auto se prenda todo a fuego, rarísimo. Muy raro. Y ahora ya, bueno, recordemos que hay 5 todavía que siguen presos. Hay 5 que siguen presos. O sea, ¿cuál es legalmente la justificación? Porque supuestamente para que estés preso tenés que ser por peligro de fuga o Entorpecimiento del proceso. O sea, ¿eso está demostrado que hay alguno de esos dos elementos? A ver, yo no tengo acceso a la causa. Yo sí digo, en primer lugar, no, es muy inusual que por ningún tipo de hecho que sea una movilización las personas vayan a una unidad penitenciaria y terminen detenidas tantos días.
también te digo, nosotros movilizamos en paz. Nosotros no queremos que la gente rompa cosas, ni avalar que la gente rompa cosas, ni que prenda fuego absolutamente nada, etcétera. Lo que sí tenemos la idea es que quienes prendieron fuego el auto de Cadena 3 no eran manifestantes, eran infiltrados. Esto, a ver, después, si a partir de ese caos que se generó, de todos estos detenidos, alguno tiró una piedra o prendió fuego algo o hizo algo, la verdad es que nosotros eso no lo avalamos. Ahora, lo que también decimos es, ojo, una cosa es que una persona tenga una imputación y tenga un proceso y tenga que responder en un proceso por haber generado un disturbio o una movilización, otra cosa es ser un terrorista. Claro. Que es el discurso que lo manda una penitenciaría de máxima seguridad. Paremos con esta locura, porque así no podemos vivir en un Estado de Derecho. Si cualquier persona es terrorista, entonces, realmente es muy peligroso. Aparte, ¿de dónde queda la presunción de inocencia? Sí, pero aparte políticamente nosotros no podemos avalar que se hable de terrorismo, de intento de golpe de Estado. Claro. Primero porque es una banalización. Tirar una piedra. Chicos, es una banalización de lo que ha sido un golpe de Estado en este país. Ya sabemos lo que son los golpes de Estado, ¿no? Sí, ¿y vos pensás, Claudia, que puede haber influido en la marcha del miércoles pasado en la Plaza de Mayo? Esta idea de están sembrando el miedo para adoctrinar a la gente para que se quede en su casa. Porque hemos estado hubo poca gente, decís. Sí, hubo poca gente, estaba la plaza llena, pero no nada más que eso, ni siquiera el tránsito de las calles laterales se cortó. Uno tal vez esperaba una movilización de 200, 300.000 personas. Está bien, un día de semana era difícil hacerlo, muchas movilizaciones, pero la verdad es que uno esperaba más gente. Vos hablás de la protesta por los presos. Sí. A ver, esa protesta, por lo que yo tengo entendido, se convocó de un día para otro, también convocaron los familiares. También hay una cuestión de que hoy, en la situación en la que estamos en la Argentina, las movilizaciones grandes en general necesitan o requieren de algún impulso de las estructuras fuertes que tiene la Argentina, ¿no? Como por ejemplo la CGT, la CTA, etcétera. Y la verdad es que estas estructuras o estas organizaciones ni siquiera tuvieron tiempo, porque esto fue de un día para otro y la CTA creo que terminó convocando, pero como sin tiempo, vos sabés que esto requiere un tiempo. Entonces yo creo que se conjugaron distintos motivos. Sí, no hubo, qué sé yo, lo que pasó, que por ahí del 2x1, de que la gente salió espontáneamente. O con Cristina, también salió espontáneamente y salió. Es cierto también, y eso también hay que decirlo, que hoy la gente tiene temor. Y claro, ¿cómo no va a tener temor? Si vos hoy salís a la calle a manifestarte y no sabés si esto termina en hechos terribles de violencia, termina con detenciones, termina en una situación como la del otro día, que por ahí hubo gente, escuchamos gente que iba a laburar, un albañil, unos vendedores de empanadas. Un vendedor de empanadas, un pibe que volvió a buscar el auto y Santiago Adamo que fue a buscar el auto y... O sea, casados al voleo sería. Casados al voleo, entonces de verdad... Tenés temor hasta de acercarte a la zona, y aparte después se escucharon los testimonios de los detenidos que fueron liberados, testimonios de que los pasearon en unidades celulares de la policía, chicas que las paseaban por una villa para que tengan miedo, 20 horas arriba de una camioneta de la policía, esposados, y vos decís, claro, todo esto no terminó una víctima simplemente porque estaba orquestado para otra cosa, básicamente. Y también los niveles de improvisación, ¿no? Porque también hablemos de la falta de coherencia que hay. La ciudad de Buenos Aires, veníamos hablando hace un rato, tiene 2.000 y pico detenidos y no tiene dónde ponerlos. No hay unidad penitenciaria y no se sabe dónde llevar a los detenidos. Hoy detienen a una persona por un hecho delictivo, no por una manifestación. Y te digo que la situación es que por un hecho menor, absolutamente, por ahí hasta que lo liberan, pasan horas en un móvil porque no lo pueden llevar a la comisaría, porque el lugar que en la comisaría estaría para eso está ocupado con detenidos posta, digamos. Sí. Entonces, una persona que, para que te des una idea, chocas con el auto. Y vos sabés que chocas con el auto y te demoran. Te demoran y te llevan a la comisaría, te ve el médico, te notifican y te vas. Antes eso, vos te ponían en un lugar, calabozo, pero que muy, muy precario, que era para ese tipo de situaciones, abierto, porque era una cuestión de que había chocado por ahí en un automóvil, sin víctimas, ¿no? Sin víctimas.
y te vas, y hoy por ahí tenés que estar esperando en un móvil horas porque no hay un lugar donde guardarlos. Entonces, ¿dónde ponerlos? Entonces, guardarlos es una jerga un poco penalista. Sí. Bueno, entonces, digo, en este contexto, van y detienen al voleo un montón de gente que no tiene nada que ver. Peor, las fuerzas federales que ni siquiera tienen lugares donde alojar detenidos, más que algunos lugares como Cavia o algunos lugares pequeños. Lo llevaron a penales de máxima seguridad. Y luego la jueza dice, bueno, no pueden estar en un patio, van a un penal de máxima seguridad. Y terminan... ¿Eso lo determinó la jueza? Entiendo que la jueza, digo, también la primera noche va a pasar en un patio parte de los detenidos. Claro. Digo, llovía, estaban en un patio. Recordemos que hubo gente de 6 días presos, estuvo, ¿no? Claro. Yo digo, Y gente que sigue presa. Le puede hacer un juicio al Estado, ¿no? Mira, no, la verdad que no. Es muy difícil porque, a ver, nuestro sistema, porque también cuando hablamos de garantías constitucionales, acá me pongo en profesora, pero Sí. Apelo a tu cuando conocimiento. hablamos de garantías constitucionales, yo siempre digo, les digo a veces a mis alumnos, ¿viste? Pues está toda esta cosa de, no, porque las garantías son para defender delincuentes, ¿viste? Entonces voy a decir, no, pará, a ver, pensemos. Digo, las garantías están para que vos, yo, ustedes, les digo a los chicos, digo, podamos todas las mañanas salir a la calle. Te miran. ¿Por qué? Y porque, a ver, nosotros vivimos en un sistema donde el Estado tiene derecho a castigar, ¿no? Tiene el monopolio de la violencia legítima. Claro. Ahora, para poder llevar adelante eso, también te puede detener, también si hay determinadas pruebas te puede llevar a un proceso aunque vos no esté determinada tu culpabilidad, claro. Y durante ese proceso para asegurar que no te fugues, que vos permanezcas en libertad durante el proceso y que después de todo eso se termine definiendo que sos inocente. Claro, creo que tengo entendido que la mitad de los presos todavía no tienen condena. Y eso, al final del camino, si cuando se dicta sentencia la persona es inocente, ya sea porque no se juntaron las pruebas para poderla condenar o porque se demostró su inocencia, no puede... la persona, mientras haya habido durante las distintas etapas del proceso resoluciones fundadas conforme a derecho, no puede reclamar. Y no haya habido un proceso irregular, no puede reclamar porque son las reglas de juego en las que vivimos. Pero en este caso, si metieron presa a gente que no hizo nada, sí hubo cosas irregulares. Sí, pero es difícil, va a ser muy difícil probarlo. Que lo puedan probar. Probablemente lo vayan a reclamar en algunos casos, pero es difícil. Entonces digo, también por eso digo, las garantías están para eso, para que, como en estos casos, haya límites y no pueda ser que porque hay una mera sospecha o porque un día se levantó alguien con ganas de que vos estés preso, te metan preso, porque no podríamos vivir ninguno de nosotros ni podemos salir a la mañana. El famoso habeas corpus. Sí. ¿Podrías contar qué es y por qué es importante? A ver, el habeas corpus tiene que ver con una persona, puede ser preventivo o puede ser cuando el hecho ya se da, que hay un riesgo de que esa persona tenga alguna privación de su libertad sin que estén las razones fundadas que eso requiere. Los habeas corpus se generan a veces cuando una persona está detenida, incluso por sus condiciones de detención, porque están peligrando sus derechos, o cuando una persona siente que hay un riesgo cierto de que sus derechos peligren, puede hacer un habeas corpus preventivo. Digo, a ver, hay recursos en el Estado para que nosotros podamos ampararnos, ¿no? Es como el habeas corpus como un amparo de la libertad y de la vida de las personas. Como preventivo, por las dudas. Bueno, el amparo también es eso. Sí. Y la prisión preventiva también es parecida a eso, pero del lado del Estado. Claro. Porque ahora Macri nos dice todo el tiempo, bueno, y la otra vez también decían en la legislatura, es importante la prisión preventiva porque con la prisión preventiva podemos prevenir que no se cometan delitos. No, la prisión preventiva no es para prevenir que cometan delitos, es para que la persona no se escape y la podamos juzgar y la podamos condenar si es que es culpable. Es importante la prisión preventiva porque el que las hace las paga. No, la prisión preventiva no implica una sentencia, no implica que alguien pague, implica que lo estamos juzgando y que al final del proceso vamos a determinar si es culpable o no. Y todo esto hace que podamos vivir en una sociedad, porque si no, no podemos vivir. Mira, yo hace muchos años defendimos a una persona en mi estudio, que era un señor divino, que tenía una novia, eran grandes, tenían como 60 años, se habían enamorado. Y ella un día aparece muerta en un auto. Wow. Y lo culpan a él.
Él se pone nervioso, llaman a un abogado, como no tenía ningún problema, ninguna responsabilidad, va un abogado amigo que hacía comercial, que no sabía, y él declara nervioso y se empieza a justificar, y el fiscal se convence que el tipo había sido el que había llevado adelante el homicidio. Estuvo detenido un montón de tiempo. Y era inocente, se demostró que No solo era inocente, digo, no es que no llegaron a cubrir, a probarlo. Un día apareció una chica, una testigo que nunca había aparecido, que logramos encontrar, que dio un dato respecto de la hora de la muerte que es incompatible con el lugar a donde estaba él a esa hora. Digo, y el tipo había estado un montón de tiempo Y detenido. nadie le devuelve ese Y nadie tiempo. se lo devuelve. Por eso es tan importante que el Estado de Derecho exista. Pero, Porque por si no, ejemplo, no podemos vivir, chicos. O sea, Pero ahí el fiscal que cometió un error no tiene responsabilidad ninguna, no hay sanción, no hay nada. nada. Por ejemplo, ahora es Tornelli. Tampoco va a haber sanción de nada porque A ver, vamos a acusa ver. de terrorista a alguien que pasaba por ahí. A ver, habría que ver. Yo no vi la causa en profundidad. Digo, siempre hay posibilidades de avanzar. Lo veo difícil, para ser sincero. Yo creo que hoy Por el nosotros tenemos. personaje. Yo creo que hoy nosotros tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos en que aparezcan los responsables del incendio del auto de Cadena 3. Claro. Porque ese es el punto de partida de toda la operación posterior y de todo lo que Claro. pasó después. Lo que avaló después lo. Y los nosotros lo quilombos. tenemos que exigir. Porque si no, es como que avalás, ¿viste? No, yo quiero saber quiénes fueron. Pero por y eso- a ver, si no fueron infiltrados, también lo quiero saber. Yo quiero saber, pero yo creo que fueron infiltrados. nosotros como ciudadanos, ¿no podemos saber si hay un fiscal investigando eso? Sí, lo estamos preguntando. Yo hice pedidos de informe, digo, estamos O sea, intentando tener la lo que es información. ilógico es que no haya un fiscal investigando eso, ¿no? Se supone que debería haber, de la misma manera que dicen que hay también una causa ordinaria, la que tramitó el tema de los dos que se bajaron a sacar los cables Ah, eso y también. que los liberaron, pero que tramitan en un juzgado ordinario, no en el juzgado federal. Bueno, vamos a ver, pero digo, exijamos que aparezcan esas personas, porque nosotros necesitamos respuestas y nosotros también necesitamos exigir que se haga justicia. Y que se haga justicia es que aparezcan los verdaderos responsables. Si no, es avalar. Solamente defender a los que hoy están detenidos, aparte perdés el debate con la sociedad. Porque Bueno, vos... un poquito, mientras hablabas pensaba un poco en eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Claudia, en el tema de tenemos que encontrar culpables, los culpables tienen que aparecer, hay que dar respuestas. a Pero la si sociedad. creemos que fueron infiltrados, no van a aparecer, ¿no? Habrá un fiscal que investigue, pero creo que el daño ya está hecho. Yo lo viví como militante cuando me encontraba con gente común en la calle y decía, ¿por qué tanta violencia en la manifestación? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y uno le va diciéndole, no, mira, la manifestación hasta las 4 de la tarde fue completamente pacífica, yo estuve desde las 8 de la mañana ahí, digo, no pasó absolutamente nada y esto que ocurrió fueron infiltrados. Pero ya en el inconsciente de la gente, a través de los medios, redes sociales, ya está el logro cometido, digo. De decir, bueno, te infiltré gente, te produje este daño, y bueno, no importa, el día de mañana, aunque se encuentran los responsables de quién dio vuelta a ese auto, si hubo infiltrados, si no hubo infiltrados, es como que el daño ya está hecho. Es como que esa batalla cultural que intentamos dar día a día es como que sentimos que la seguimos perdiendo en ese sentido. Entiendo que para darla necesitamos responsables. Aparte tenemos que salir de los diálogos de sordos, ¿viste? Como que vos tenés, ellos vienen y te dicen, hubo manifestantes violentos y nosotros los detuvimos, entonces los felicitamos a la policía que detuvo a los manifestantes violentos y en este estado se terminó el desorden, el que las hace las paga. Y nosotros contestamos, liberan a los detenidos, liberan a los detenidos, liberan a los detenidos. ¿Y qué es lo que termina pasando? Nadie se escucha. Es el escenario perfecto aparte para ellos, porque en realidad ellos están diciendo, hubo gente que cometió hechos de violencia, nosotros decimos liberan a los detenidos, o sea, liberan a los violentos. Sí. Entonces nosotros también tenemos que romper ese esquema comunicacional. Sí, de esa manera también certificamos ante la sociedad que somos los violentos. Claro, nosotros tenemos que decir, nosotros defendemos a los inocentes, defendemos a la gente que estaba caminando por ahí y
terminó detenida en un hecho insólito. Pero nosotros queremos que los responsables paguen. Nosotros también queremos que los responsables paguen. Claro. Ahora, queremos que los verdaderos responsables paguen. No los perejiles, no los inocentes, no los que estaban ahí caminando. Queremos que los verdaderos responsables paguen. Y ustedes saben muy bien quiénes son los verdaderos responsables. Entonces digo, empezar a dar otro tipo de discusión. Donde esa discusión, ¿sabes qué pasa? Lo que implica también empezar a jugársela, a decir cosas que, bueno, que obviamente que son comprometidas, porque decirles a ellos, bueno, a ver ustedes, ¿qué responsabilidad tienen con los violentos? ¿Qué responsabilidad tiene Patricia Bullrich con la violencia en la Argentina? Hoy y hace muchos años. Hace muchos años que ella siembra violencia. Sembró violencia todos estos años previos. Yo sufrí scratches y era toda gente que se sacaba fotos con Bullrich abrazada, ¿eh? Claro. Yo lo investigué bien. Todos los que cuando nos escracharon a Maya y a mí en la calle, que nos agredieron, y más los de Revolución Federal, todos tenían fotos con Patricia Bullrich. Entonces digo, esta señora es una señora que quiere la violencia en la Argentina. Nosotros no queremos la violencia en la Argentina. Entonces la discusión no tiene que ser la que ellos plantean, tiene que ser, ellos están planteando un escenario de violencia, nosotros estamos planteando un escenario de paz. Y nosotros queremos a los verdaderos responsables de la violencia, que son ellos. Claro, pero para eso necesitamos un poder judicial comprometido que actúe bien. Sí, y necesitamos también nosotros tener una unidad discursiva y de acción, y también tener un pensamiento un poco más estratégico en lo que nosotros planteamos, y no ir siempre atrás de los escenarios que nos plantean, porque si no vamos siempre atrás, siempre a la defensiva, claro, siempre haciendo lo que ellos esperan, ¿no? A ver, yo esto lo aprendí en la legislatura, porque esto pasó años. Yo siempre cuento, yo fui legisladora hace unos cuantos años atrás. Sí. Y en esa época estaba la discusión de los trapitos. Era todo el tiempo la discusión de los trapitos. Si los trapitos había que prohibirlos o no había que prohibirlos. Entonces, claro, yo decía, no, a ver, me parece que hay que regularlos, porque siempre van a existir, nunca los vas a poder, van a existir, hay que regularlos. Entonces, claro, encontraron el escenario perfecto. Cada vez que nos querían entretener con algo, planteaban la prohibición de los trapitos. Y yo salía a decir, no, y a ellos les encantaba, era el escenario perfecto. Hasta que un día nosotros dijimos, no, para. A ver, vamos a entender bien qué es lo que pasa con los trapitos. Bueno, acá no es todo lo mismo. Lo primero que tenemos que discutir es qué pasa con los trapitos en los eventos deportivos, en los eventos masivos. Claro, lo de las barras bravas, digamos. Vamos a discutir eso. Cuando empezamos a discutir esto, a ella no les gustó tanto. Entonces digo, la verdad es que uno tiene que empezar a tener un pensamiento más crítico y realmente no tenerle miedo a dar algunas discusiones y a poderlas dar desde un lugar que por ahí no es el que el que todo el mundo espera que la demos, ¿no? Sí, y también sin sonar ofensivo, digo, muchas veces la clase dirigencial tiene que dar el ejemplo desde ahí. Claro. Porque también sabemos de muchos dirigentes políticos que van al choque porque el choque es mediático, porque el choque implica siempre ese carroñeo entre organizaciones políticas, todos dentro del mismo cuadro político. Entonces es ahí cuando yo te iba a preguntar cómo se transfiere eso a la militancia, cómo se transfiere eso internamente a las agrupaciones políticas. Pero bueno, ya lo contestaste en sí, también teniendo, y creo que es responsabilidad un poco también de la clase dirigente, de no ir siempre a esto, a decir, bueno, tener un pensamiento más estratégico, ser más inteligentes, no caer en la chicana fácil, en la discusión constante, que es la que te genera tal vez más espacio mediático, pero no es la más inteligente. Discutir más, formarnos más, sí, tener más cuadros políticos, tener más proyectos, tener más ideas claras sobre lo que queremos hacer en la ciudad y en el país, tener proyecto de ciudad y proyecto de país. Claro. Digo, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer de ahora en más. Porque el problema que hoy tenemos es que en realidad estamos hace años siendo un poco perezosos los dirigentes, ¿viste? Como a la defensiva, ¿no? Mucho a la defensiva. Digo, estamos perezosos porque yo creo que es parte de los problemas que hoy tenemos. Entonces nos quedamos muy acostumbrados, por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de ciudad distinta que el macrismo. Ajá, ¿y cuál es nuestro modelo de ciudad? Entonces, bueno,
Ahí empezó, por eso fue tan interesante lo que hizo esperando Leandro. La famosa correlación de fuerzas. Claro, por eso fue tan interesante lo que hizo Leandro en la campaña pasada, decir, no, pará, yo quiero llegar con un proyecto. Claro, el programa de gobierno. Y ahora lo vamos a hacer mucho más profundo, porque tenemos más tiempo. Claro. Y nosotros tenemos que poder decir, frente a cada cosa, aunque sea chiquitita así, ellos lo proponen de esta manera, nosotros lo proponemos de esta. Porque no puede ser, no, porque esto no. Bueno, ¿y nosotros qué? Y ¿Nosotros mostrar que qué? se pueden hacer mucho mejor las cosas A nivel con el nacional super lo presupuesto mismo. que hay. Claro, a En nivel la ciudad, nacional por lo ejemplo. mismo también. Y no tenerle miedo muchas veces a discusiones como las que empezamos esta charla, que es de seguridad. Claro. Porque parecería que la discusión de seguridad es algo como que siempre estuvo cooptado por la De derecha. derecha. No, como que nosotros no, pues, siendo un espacio de izquierda, de centro izquierda, o que tenemos una mirada más dinámica del Estado, no podemos dar la discusión de una reforma laboral, no podemos dar la discusión de políticas de seguridad. Es como que parece hasta como los símbolos patrios, los tenemos como perdidos, no son nuestros, digo. Pero aparte te lo digo desde el peronismo, yo que soy peronista, digo, y pasa con el radicalismo y con los grandes movimientos, ¿no? Digo, la verdad es que vos sos en un contexto histórico. Sí. Vos tenés principios que te rigen, ¿no? El peronismo tiene 3 grandes principios, 3 grandes banderas, tiene una doctrina. Ahora, vos tenés un contexto histórico y Perón buscó las respuestas para su tiempo histórico. De hecho, después cuando regresó al país y en su tercer mandato, él incluso repensó muchas cosas, ¿no? Incluso lo primero que repensó, y es clave, es la idea de la unidad nacional, en ese abrazo Perón-Balbín. Claro. Él lo que quería era la unidad de los movimientos históricos populares. Entonces, hoy nosotros, para nuestra etapa, porque, viste, si no nos quedamos, yo a veces se enojan los compañeros, yo estoy harta de las efemérides, pero no es porque no crea que la historia no sirve, ¿sí? La historia, claro, si no conoces la historia no podés pensar el futuro. Ahora, conocés la historia, pero para algo. Porque si nosotros no somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestro tiempo. Sí, de forjar ese futuro. Y de decir qué es lo que nosotros, las respuestas que hoy le queremos dar a la gente para los problemas que hoy tenemos Me suena, en este contexto sí. histórico. Digo, si no nos quedamos anclados al pasado, las mismas respuestas de siempre. Entonces, lo que hizo Perón, lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina. Bueno, pero ¿y nosotros para el tiempo? Porque este es otro país. Claro. Me hiciste acordar lo de Axel, que algo dijo como las nuevas canciones, ¿no? Algo así. Bueno, pero hay que le empezar a respondieron, tocarlas. creo. Pero hay que empezar a tocarlas las nuevas canciones, porque digo, no solo hay que decirlo, porque esto no es una discusión entre compañeros, sino en realidad esas cosas, digo, muchas veces las decimos en nuestras discusiones. No es hacia afuera. No, nosotros tenemos que discutir entre compañeros, hay que hacerlo. Claro, sí, sí. Digo, no hay que confrontar. Yo estoy muy en contra de la confrontación, de plantear una confrontación personal o político personal en este tiempo. Lo que hay que hacer hoy es discutir ideas Tal cual. y discutirlas de cara a la sociedad. Claudia, te quiero preguntar por un asunto, Sí. ya aprovechando que es experta en derecho penal, el tema de la Cámara de Casación, que consideró que Ángelo Calcaterra en realidad estaba aportando no eran coimas, eran aportes electorales para la campaña de Scioli. ¿Qué opinas de eso? A ver, a mí me parece que históricamente, siempre que se ha hablado de corrupción, hay una pata que es la del que corrompe y otra pata de la que es corrompido. En términos personales, me duele y me choca más la del corrompido, porque somos quienes, los políticos, los que tenemos que tener el compromiso con la gente. Claro. Y los que tenemos la obligación de ser honestos y de hacer las cosas como corresponden. Pero en términos de poder, el que tiene el poder mayor en general es el poder económico. Exacto. Y siempre es el que termina en una situación de impunidad, ¿no? Paradójicamente. Entonces, bueno, digo, eso hay que saberlo. Y creo que lo que hay que hacer desde nuestro espacio también es dar la discusión de en los próximos años cómo vamos a transitar con reglas claras en respecto del poder económico. Creo que nuestras políticas, si lo hicimos en la ciudad, tenemos que tener propuestas para poder tener un Estado más transparente y para que los controles sean los controles más rígidos posibles.
tanto del poder económico como del poder político. Pero no nos olvidemos que siempre están las dos patas, ¿no? Claro. ¿Y crees que es necesaria una reforma judicial a nivel ciudad, a nivel país, o a los dos niveles? A ver, yo creo que siempre hablamos de las leyes, ¿no? Digo, sí, hay cosas, por ejemplo, yo promoví mucho el juicio por jurados, que en la ciudad existe, porque me parecía que todo... ¿Existe en la ciudad? Existe para algunos casos, hay una ley que se votó y existe para algunos casos y ya hubo algún juicio por jurado. Creo que sumar participación ciudadana en este momento es algo que es muy importante en términos de la justicia, sobre todo porque está roto el vínculo y la credibilidad. Cuando vos vas a ver encuestas, en lo que más descree la gente es en la justicia. Eso, viste, la justicia no se da cuenta, pero si los políticos hoy tenemos un problema de confianza en la gente, la justicia tiene un terrible problema, ¿no? Pero ellos tienen cargo vitalicio, no se hace problema. Quizás es una de las cosas que hay que revisar. Claro. Creo que obviamente que hay que revisar el Poder Judicial, de la ciudad, de la nación, permanentemente, pero yo siempre creo que más allá de las leyes que se voten, los problemas siempre de fondo están en cómo se implementan las leyes. Cuando nosotros tuvimos en materia penal hace muchos años, se generó la oralidad a nivel provincia de Buenos Aires con un sistema acusatorio, la nación mixto, pero no importa, se incorporó la oralidad, todo el mundo decía, el argumento central era, con la oralidad vamos a tener celeridad. Y eso no se dio así. ¿Por qué no se dio así? Y porque no se dieron los recursos adecuados al Poder Judicial, porque los jueces no tienen los recursos como para poder tener más cantidad, o no hay la cantidad de jueces también suficientes. También porque no están los controles sobre el desempeño de los jueces, que muchas veces hace que arranquen muy tarde y se vayan muy temprano. Entonces, bueno, la oralidad estaba mal, hay que revisarla. No, al contrario, yo creo que en la ciudad está bien profundizar, que haya más oralidad, más sistema acusatorio a nivel nacional, ¿no? Y en la ciudad. Pero si vos no ponés lo que tenés que poner, que son los recursos, claro, bueno, es muy difícil, ¿no? Así que digo, no es solo cambiar las leyes, sino cómo se implementa. ¿Cómo se implementa? Tengo entendido que hay algo de lo judicial que todavía Capital Federal no es tan autónomo e independiente, ¿no? No es nada autónoma. No es nada autónoma. Nosotros, la justicia, los jueces nacionales, para que se entienda, una vez que la ciudad se autonomizó, hubo determinadas funciones como la justicia, la policía, etcétera, que quedaron en manos de la nación. Hace unos años la policía ya se transfirió y hoy la policía tiene la policía de la ciudad. En materia de la justicia, los jueces nunca quisieron dejar de ser jueces nacionales y pasar a ser jueces locales. Por ahí viene la mano, entonces. No quisieron jurar la constitución de la ciudad. Porque claro, era como una capiti diminucia, ¿viste? Era como, dejá de ser juez nacional, no te aceptaban. Entonces se empezó a hacer en materia penal una transferencia de competencias para que los jueces se queden con menos trabajo, pero sigan siendo jueces nacionales y algunos delitos pasen a la ciudad. Entonces hoy la ciudad, a través de 3 convenios, tiene jueces penales, contravencionales y de faltas, que eran los contravencionales y de faltas que antes teníamos, que ahora son penales también y que juzgan algunos delitos. Pero muchos otros delitos los sigue juzgando la nación. La justicia laboral se está discutiendo, pero sigue siendo nacional. La justicia civil sigue siendo nacional. Tenemos una justicia de consumo que se creó, pero... ¿Y vos estás de acuerdo que todo se pase a ciudad? Sí. Yo mejor. Como legisladora de la ciudad, y sé que hay un debate en nuestro espacio, yo defiendo la autonomía. Yo creo que nosotros tenemos que, para poder ser verdaderamente autónomos, tenemos que tener una justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué nos beneficiaría que sea autónoma? A ver, primero porque me parece que la ciudad hoy, si bien no es exactamente una provincia, tiene estatus de provincia. Sí, y tiene un presupuesto mucho más grande que cualquier provincia. Y me parece que los porteños tenemos derecho, como ciudad autónoma que somos, a tener nuestras instituciones y también a poderle exigir a nuestras instituciones. Vos fijate, esta cosa de que Bullrich intervenga como interviene en las calles, ¿no? Sí. Y el otro día hasta Flores llegó en un caballito, con fuerzas federales.
Sí, hasta Caballito. Hasta Caballito, porque teóricamente el pretexto es que cuida los objetivos, que cuida el Congreso, que cuida la Casa Rosada. Pero cada vez lo extiende más, dentro de poco lo va a extender Su hasta... objetivo va a ser la ciudad. Claro, todo entera. Claro. Digo, y una de las cosas pueden ser, ¿en qué beneficia? Bueno, por ejemplo, yo como legisladora de la ciudad no le puedo pedir explicaciones por lo que hacen las calles de la ciudad, claro, contra los porteños, contra los ciudadanos que yo represento. Yo puedo pedir un pedido de informe sobre la labor de la policía de la ciudad. Pedí el otro día sobre por qué no fueron los bomberos, por qué estaban tan lejos, pero no puedo preguntar sobre la actuación de la federal, porque yo no le puedo preguntar al Ministerio de Seguridad de Nación. Claro. Entonces, mis representados, los porteños, en ese caso hacen que sus representantes no puedan controlar, no puedan reclamar, no puedan controlar. Claro. Algo bien práctico, ¿no? Digo, nuestra legislatura hoy perdió también el control de cómo se lleva adelante la función seguridad en la ciudad, porque la llevan adelante las fuerzas nacionales. Con la justicia pasa lo mismo. La legislatura legisla sobre la justicia muy parcialmente. Y nuestros representados, los porteños, no pueden opinar sobre la justicia que los va a juzgar. Claro. Entonces, realmente ahí hay un problema. Te cambio, Claudia, ya estamos por terminar, te quería tocar este tema brevemente. Se reinicia la discusión sobre la modificación del Código Urbanístico, que bueno, el espacio de Unión por la Patria estaba en contra, ¿no? Quería derogarlo. ¿Podrías contar a los oyentes qué es el Código Urbanístico, por qué es importante? Bueno, y decir que el lunes a las 2 de la tarde cualquier ciudadano puede participar del foro participativo permanente por Zoom, que el que quiera participar, nosotros que nos escriba y tenemos los enlaces, los vínculos. Bueno, es importante que difundamos el enlace. Les cuento un poco. Nosotros tenemos un código urbanístico que es el que rige el planeamiento urbano, ¿no? Uh-huh. Para que se entienda. Cuántos metros se pueden construir en cada lugar, en qué barrios se pueden instalar determinados usos, por ejemplo, gastronómicos, un restaurante y en qué barrio no. Vos te querés poner un restaurante, ¿lo podés poner en cualquier lugar de la ciudad? No, hay lugares que sí, otros lugares que no. Uh-huh. Vos querés construir una torre, ¿podés en cualquier lugar? No, hay lugares que sí, lugares que no. Así. Eso lo rige el Código Urbanístico. Hace unos años, en 2018, el gobierno de Larreta sancionó un nuevo Código Urbanístico, lo hizo en soledad porque ni siquiera los que después fueron sus aliados, ni siquiera el espacio del radicalismo, nadie lo acompañó. Solo el PRO votó ese código. Y ese código tuvo un impacto espantoso. ¿Por qué? Porque hizo que gran cantidad de los metros cuadrados que se construyen al año, porque las empresas tienen una cantidad de metros cuadrados que van construyendo, se vayan a la zona norte, a Devoto, a Villa del Parque, a determinados barrios. Ahora ya se está corriendo porque ya agotaron a esos barrios, los reventaron, sin ningún tipo de planificación, saturaron usos. Vos hoy tenés barrios, por ejemplo Chacarita, que tiene Palermo, bueno, que tienen saturación de usos, que tienen por ahí 5 restaurantes en un barrio. ¿Podías poner restaurantes? Sí, pero vos no podés permitir que en una misma cuadra pongan 5. Eso se planifica, claro, porque si no después no da abasto la luz, no da abasto el agua, no da abasto el tema de la recolección de residuos. Entonces, bueno, esto nosotros insistimos mucho. Fue una de las banderas de campaña de Leandro, que necesitábamos un nuevo código. Uh-huh. Yo trabajé con varios barrios, desde nuestro bloque y otros diputados del bloque también. Hicimos leyes con vecinos, que son leyes que presentaron los vecinos. Leyes para determinados barrios. Para determinados barrios, para los más golpeados, acompañamos a los vecinos, lo trabajamos con ellos, hicimos los proyectos, se presentaron y desde ahí también estuvimos insistiendo mucho. Bueno, yo creo que fue una de las primeras discusiones públicas que ganamos en ese sentido. Hoy está instalada la idea, sí, y hasta Jorge Macri tuvo que decir, sí, bueno, hay que hacer una modificación del código. Dijo que la primera sesión del año iba a haber una modificación del código, no estuvo, ahora a fin de mes la van a presentar. Y por eso se hace este foro participativo. Uh-huh. Yo creo que va a venir con algunas cuestiones muy complejas que nosotros vamos a discutir a fondo, por la información que nosotros tenemos.
pero lo queremos ver. Ojalá que sea lo que nosotros planteamos. Lo que nosotros planteamos es preservar los barrios, preservar las manzanas hacia adentro, que se construya, porque la ciudad tiene que construir. No somos gente que cree que no tiene que haber construcción, si la construcción es súper importante para que haya actividad económica, pero que se construya más sobre las avenidas, que se analice manzana por manzana, porque tenés manzanas que tienen todavía por construir y manzanas que son, que gente que compró para hacer una casa y que le hicieron una torre al lado. Claro. Entonces, claro, que le arruinaron la vida. Claro, a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando Leandro abre la campaña en Ciudad Banff, en la Plaza Ciudad Banff, acá en Versalles, que uno de los, cuando charlábamos con los vecinos haciendo timbreo, haciendo campaña, uno de los principales miedos de un barrio que no está construido en altura era eso, justamente. Me van a construir ya el miedo de decir, de hecho uno va y hay muchísimo en venta porque saben que eso se va a vender para torres, y hay una realidad que es perder completamente la identidad de los barrios. Hoy te construyen un mismo edificio que se hace en Palermo, te lo hacen en Villarreal o te lo hacen en Floresta. Y atropella el patrimonio. Más allá de todos los problemas técnicos como son la de servicios y todo, hay una cuestión de destrucción del patrimonio, de política, de identidad de los barrios, de política cultural, se avasalla con todo y ya el miedo está instaurado en la gente. Obvio. Y es una problemática, tanto como la seguridad. Creo que el código urbanístico afecta muchísimo el cotidiano. Son políticas que se ven enseguida en la calle, y hay más allá de que se transformó en una ciudad tan cara que es invivible, afecta todavía más. Y sabemos que hay muchísimas de esas torres que encima no se usan para vivienda, son resguardo financiero. Entonces también hay edificios, porque yo los veo en nuestro propio barrio, en Montecastro, o especulación inmobiliaria, terminados y están vacíos. Yo vi gente llorando por la situación de su casa. Y vos decís, ay, qué banalidad con los problemas que hay. No, tienen razón. Porque si vos tenés una casa donde viviste toda tu vida, fue la casa de tu familia, no te querés mudar, elegiste vivir ahí, se la querías dejar a tus hijos, no sos millonario, tenés tu casita y te la hiciste en un barrio porque querías vivir en un barrio. Y te hicieron una torre de cada lado y te arruinaron la vida. Sí. Entonces decís, ¿qué hago? Hubo gente que me dijo, mirá, quedamos 2 en una manzana de todas las casas que éramos. Entonces ya ahora, bueno, y casi que uno dice, pará, en ese caso te permito construir a vos también. Porque ya está, digo, te tenés que vender e irte, ya tenés que vender e irte. Y realmente es una situación difícil para la gente. También lo hablábamos con Facu, llamativo que este foro participativo probablemente lo hacen a las 2 de la tarde. ¿Quién puede participar? 2 de la tarde y no está publicitado por ningún lado. Todos tenemos asiento por el bot y en el teléfono, digo. ¿Podría llegar eso con un mensaje a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires para que, si quieren que haya una verdadera participación, hacer una convocatoria de los consejos consultivos? Digo, aprovechar que tenemos comuneros, consejos consultivos en los barrios. O por lo menos prohibir que pongan algo a las 2 de la tarde. Igual yo te digo, nosotros tenemos la idea que cuando esto entre a la legislatura, y ya lo vamos diciendo para que ya se hagan a la idea, nosotros esperamos que en esto los otros bloques que no son oficialistas, que son aliados del oficialismo pero que no son oficialistas, como el radicalismo, como el bloque de Ocaña, que tienen un compromiso con este tema, la izquierda, etcétera, que podamos tener un criterio común. Espero que sí, confío que sí, y podamos hacer realmente una discusión profunda, con una agenda de trabajo donde podamos escuchar a la gente, donde podamos discutir a fondo capítulo por capítulo, y que esto no pase. Ojalá, donde no todo sea solamente una cuestión financiera. Parece que todo está reducido a lo económico y financiero, sino también pensar en el impacto ambiental, en que queremos una ciudad más verde, en la calidad de vida del ciudadano, y no solo la calidad de vida es lo que se le puede depositar en el bolsillo, digo, muchas veces. Que en realidad, en rigor, por ley, tendrían que haber hecho primero el código ambiental, la actualización del plan urbano ambiental, que no la vienen haciendo, y luego haber modificado el código urbanístico. Claro. Y esto no lo cumplen. Entonces digo, bueno, nosotros en la legislatura tenemos, ojalá que lo que venga, yo quiero lo mejor. Entonces digo, a ver, ojalá que nos manden un código que sea realmente bueno, que mejore la situación. Como sea, nosotros lo vamos a analizar y lo vamos a discutir, porque esa es nuestra función como legisladores, trabajar con nuestros asesores y no que nos tomen como escribanía de que pase y pase. Claro.